¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a su canal Católicos por Convicción. Les habla Rifiel Meléndez de Venezuela, director del Ministerio de Apologética Católica Católicos por Convicción. Bien, gracias por estar aquí. Como ven, hoy vamos a tener un programa de enseñanza, un programa de apologética, así que les voy a pedir que me regalen un me gusta, que compartan el video. Sí, porque este tema creo que es interesante no solamente para católicos, sino también para protestantes, ortodoxos y todas aquellas personas que quieran conocer sobre el ministerio del papado, el ministerio petrino, ¿sí? Porque nosotros creemos que San Pedro fue el primer papa, ¿no? Entonces, todos esos datos vamos a irlos compartiendo en este video, esta enseñanza. Así que les invito a que compartan, ¿sí? Compartan este video, denle me gusta. Vamos a tratar de llegar a más personas, ¿sí? Que la enseñanza llegue a más personas, porque es importante que esto se conozca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, aquí traigo algunas diapositivas, ¿sí? Para compartir con ustedes, ¿verdad? Porque me gusta hacerlo de esta manera, ¿no? Con diapositivas, de manera que ustedes puedan visualizar, puedan ir analizando, verificando, si hay preguntas pueden hacerlas. Sí, recuerden que hoy es un programa de apologética, un programa de catequesis, un programa de enseñanza. Y bueno, hoy no traje invitado, hoy voy a ser yo el que va a dar el tema, porque es uno de los temas que me confirma como católico y no como protestante, no como ortodoxo, sino como católico y en comunión con el obispo de Roma. ¿Sí? ¿Por qué reconozco al Papa Francisco como el sucesor de San Pedro? Bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Saludo a la hermana Jacqueline Santoyo, bendiciones, al hermano Wilson Salazar desde Guatemala, bendiciones, y a todos los hermanos que se vayan conectando. Sí, me confirman si se está escuchando bien, si se ve bien, ¿sí? Para poder continuar, que no haya algún problema. Sí, me confirman allí en el chat, por favor, para que podamos continuar. Antonio dice, excelente tema, de antemano gracias. No, gracias a ti, Antonio, por estar aquí. Y bueno, vamos a tratar de aportar nuestro grano de arena para enseñar, ¿sí? ¿Por qué creemos que San Pedro es el primer papa, fue el primer obispo de Roma, ¿sí? ¿En qué nos basamos para esto? Y bueno, me confirman que sí se escucha bien, ok, bien, perfecto. Pero sí me interesa es que este video les llegue a protestantes, más que todo, ¿no? Porque quizás ellos tendrán dudas, aunque hay católicos que también tienen sus dudas, ¿no? Y son dudas válidas, que aprovechen, ¿sí? Aprovechen para preguntar. Obviamente yo no sé todas las respuestas, ¿sí? Pero voy a tratar de ayudarles en lo que pueda, ¿no? Entonces, como ven, la miniatura de este video es San Pedro, sí fue el primer obispo de Roma, históricamente comprobado, ¿no? Y eso es lo que vamos a demostrar, porque por allí se escuchan algunas personas que niegan rotundamente que San Pedro fue el primer obispo de Roma o que fue obispo, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es eso, verdad? ¿O en qué nos basamos? Fíjense que, por ejemplo, podría citar aquí a cualquier protestante, ¿no? Pero aquí tomé uno al azar, ¿no? Un pastor protestante llamado Doug Batchelor, ¿sí? Fíjense lo que él afirma. El primer obispo de Roma, de acuerdo a la historia, en sus propias enseñanzas, de acuerdo a la Biblia, se puede decir categóricamente que Pedro no fue el primer obispo de Roma. Tampoco hubo sucesión de obispos desde Pedro hasta este día. Eso no se enseña en ninguna parte. Fíjense cómo afirman tajantemente que no se puede demostrar que San Pedro fue el primer obispo de Roma, que no existe la sucesión apostólica. Claro, porque el protestante trata de negar esta realidad, esta verdad. Pues obviamente porque el protestante no cuenta con sucesión apostólica, ¿no? Entonces, claro, ellos quieren decir, bueno, los católicos tampoco tienen sucesión apostólica, la sucesión apostólica es un invento, y así ellos tratan de limpiar esa imagen de que ellos no gozan de la sucesión apostólica. Pero vamos a escucharlo una vez más. ¿Fue Pedro el primer obispo de Roma? De acuerdo a la historia, en sus propias enseñanzas. O sea, esa es una pregunta que le están haciendo aquí a este pastor, Doug Batchelor, ¿sí? Respecto a si Pedro fue el primer obispo de Roma. Y la respuesta de él, o sea, me parece que, o sea, él lo hace como que con una seguridad,
¿sí? Que cualquiera dirá, oye, sí, tienes razón, lo dice muy seguro. Más que todo es por rechazo a reconocer algo católico, ¿no? Dice, De acuerdo a la Biblia, se puede decir categóricamente que Pedro no fue el primer obispo de Roma. Tampoco hubo sucesión de obispos desde Pedro hasta este día. Eso no se enseña en ninguna parte. bien, esta es una de las tantas afirmaciones que podemos escuchar por parte de protestantes, ¿no? Por ejemplo, también tengo otro de otro pastor protestante, tiene un canal en YouTube, dice lo siguiente. No inició con Pedro, como ya lo hemos afirmado, sino hasta la época de Calixto I, obispo de Roma del año 218 al 233. O sea, según este protestante, el papado comenzó con el Papa Calixto I. Pero fíjense lo interesante, ¿no? Nosotros muchas veces escuchamos que el papado comienza con Constantino, pero este protestante dice que fue con Calixto I. O sea, fíjense cómo ni siquiera se ponen de acuerdo los protestantes en cuanto a quién fue el primer papa, quién fue el primer obispo de Roma, ¿no? O sea, porque ellos lo que buscan es negar lo que la iglesia ha enseñado, negar lo que la iglesia ha definido, ¿sí? No se ponen ni siquiera de acuerdo en los datos, simplemente lanzan datos al azar, ¿no? Vamos a escuchar nuevamente, ¿no? Este es un pastor protestante que tiene un canal en YouTube, ¿sí? Y bueno, como la mayoría de protestantes anticatólicos, les gusta hablar de la iglesia católica, pero desde una ignorancia, ¿no? Y no es por faltar el respeto, pero sí es desde una gran ignorancia respecto al catolicismo, ¿sí? Vamos a ver. El papado no inició con Pedro, como ya lo hemos afirmado. Hay que entender por papado el ministerio petrino, ¿sí? Y si es ministerio petrino, se debe a Pedro. O sea, la misma palabra, la misma expresión lo dice, ¿sí? Ministerio petrino, ministerio del papado. Ministerio del papado inicia con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue el primer obispo de Roma, fue a quien Cristo le comisionó cuidar a la iglesia, ¿no? Como lo vemos en San Juan 21, 15 al 17, ¿sí? Pero llama la atención es esto, que quieren buscar, como dice Sonia, confundir a las personas, pero no tienen datos certeros, simplemente lanzan sus argumentos así. Unos dicen que fue Constantino, otros dicen que fue Gregorio I, y por ejemplo aquí este pastor dice que fue Calixto I, ¿no? Sino hasta la época de Calixto I, obispo de Roma del año 218 al 233. O sea, aquí este protestante está refutando a todos aquellos anticatólicos que dicen que fue Constantino el que instituyó el papado o fue el primer papa, porque eso es otra cosa que dicen muchos, ¿no? Muchos anticatólicos y algunos protestantes por ignorancia. En esta época comenzaron a usar Mateo 16-18, primeramente como un intento de probar que la iglesia fue fundada sobre Pedro y que el obispo de Roma era su sucesor. Entonces, ¿fue Pedro el primer papa? Sí. Si se entiende por primer papa, el primer obispo de Roma, aquel que tiene la autoridad, a quien que se le dio las llaves, pues sí, Pedro es el primer papa. ¿Sí? Tiene el primado petrino, el ministerio petrino. Repito, la misma expresión, petrino, viene de Pedro, ¿sí? O sea, yo no entiendo por qué el protestante le busca 5 patas al gato, ¿no? Cuando esto es tan sencillo de entender, cuando uno está abierto, cuando uno es honesto, ¿sí? Cuando uno es sincero, cuando uno ama la verdad, y no anda buscando simplemente llevarle la contraria a la Iglesia Católica. También tengo otro video que me gustaría compartirles, ¿sí? Que es el siguiente, ¿no? Porque una cosa es que dicen que Pedro no fue el primer papa, etc. Pero hay otros que van aún más lejos, ¿sí? Es este video, ¿no? Referencia a Pedro, porque Pedro no estuvo nunca en Roma. Pablo pasa años de cautividad en Roma, saluda de nombre, de parte de la gente que está en Roma, jamás menciona a Pedro.
Pablo ha llegado cautivo a Roma, lo salen a recibir y no está Pedro. Y aquí está hablando un erudito para los protestantes, ¿no? César Vidal. Aunque, bueno, ya en otras oportunidades hemos hablado aquí, él ha sido acusado de plagio y ciertamente, ¿no? Uno verifica los escritos y sí contienen un plagio descarado por parte de esta persona. Y ahora, pues, hay protestantes que le dan autoridad a las palabras de este señor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y dice que hasta Pedro ni siquiera estuvo en Roma, ¿sí? Lo dice así, o sea, de una forma, digamos, no sé, descarada. No encuentro ni siquiera las palabras, ¿no? Pero es que realmente no puedo concebir, ¿no? ¿Cómo pueden afirmarlo de esa manera, dado las evidencias que se han encontrado? O sea, los testimonios históricos que tenemos. Simplemente porque la Iglesia Católica lo dice, el protestante, como quiere llevarle la contraria, lo va a negar. Sobre todo el anticatólico, no tanto el protestante en sí, sino más que todo el anticatólico, porque hay protestantes que son más sinceros, ¿no? Vamos a seguir escuchando qué más dice César Vidal. Pablo es juzgado finalmente otra vez en Roma y dice me han dejado solo y por supuesto no menciona a Pedro. Es decir, esa unión de la persona de Pedro con Roma es muy tardía, ya en un momento en que hay un interés de los obispos de Roma por colocarse en una situación de superioridad, pero eso aparece desmentido por el testimonio del Nuevo Testamento y en general por el testimonio del cristianismo primitivo. Yo menciono en el libro cómo incluso autores católicos pues hoy en día reconocen que efectivamente pensar que Pedro fundó la Comunidad de Roma, que presidió esa comunidad, etcétera, no tiene ninguna base histórica. Bueno, allí ya César Vidal está mezclando algunas cosas, algunas verdades con algunas hipótesis, ¿no? Que por ejemplo Pedro fundó la iglesia de Roma, no. O sea, lo que se dice es que Pedro fue el primer obispo de Roma, ¿sí? O sea, la comunidad de Roma se estaba creando en torno a las predicaciones que se estaban dando allí, ¿sí? Por eso es que tenemos que Pedro fue el primer obispo de Roma, como también fue el primer obispo de Antioquía, ¿sí? Fíjense que hay personas que se basan en ciertos eruditos para decir, fíjate, este erudito afirma que no existió un monoepiscopado, es decir, un episcopado monárquico, es decir, un solo obispo en la iglesia, y con eso quieren negar el papado o que Pedro fue el primer obispo de Roma, ¿no? Y se basan en supuestos, o bueno, no supuestos, son eruditos católicos, pero que digamos que no toman en cuenta ciertos datos, ¿no? Sino que pasan por alto algunos detalles que otros eruditos sí mencionan, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, yo les pregunto, ¿Santiago fue el obispo de Jerusalén? El protestante normalmente va a decir, sí, fue obispo de Jerusalén. Entonces ya existía el episcopado monárquico en Jerusalén. El problema es entonces negárselo solamente a la iglesia de Roma. Allí es donde viene la contradicción entre los protestantes, ¿sí? Porque reconocen que había un solo obispo en Jerusalén, que era Santiago. Pero cuando hablamos del obispado de Roma, van a decir, no, ahí había un cuerpo gobernante. Sí, sobre todo los presbiterianos quieren verlo así, ¿no? Que había era una comunidad de obispos y que ninguno estaba sobre otro, etc. Pero entonces, ¿qué sucedió en Jerusalén? No que Santiago era el obispo de Jerusalén. O sea, cada iglesia tenía un obispo. O sea, lo vemos también en las cartas de San Ignacio de Antioquía. De hecho, algunos eruditos han reconsiderado sus ideas y dicen que, bueno, ya con San Ignacio de Antioquía ya se ve el episcopado monárquico. Pero en realidad lo vemos desde antes. Ya lo vemos desde el siglo I, ¿sí? De hecho, en el libro de Apocalipsis, algunos ven nociones al episcopado monárquico cuando se habla de las 7 iglesias, las que escribe San Juan, ¿no? En cada una había un obispo. Entonces, esas son cosas que el protestante va a buscar negar y para esto se va a basar en ciertos eruditos católicos, ciertos eruditos protestantes. Pero llegar al punto de decir que Pedro ni siquiera estuvo en Roma, ya eso es exagerar, o sea, es negar una verdad que ya ha sido reconocida
en un consenso tanto por católicos, protestantes y ortodoxos, ¿sí? Y de hecho vamos a ver, bueno, vamos a terminar de escuchar qué dice César Vidal, ¿no? Son testimonios enormemente tardíos. O sea, él habla de testimonios enormemente tardíos. Pero entonces, ¿qué hacemos con lo que es el canon bíblico? O sea, porque el canon bíblico se vino a copilar, se vino a reunir ya hasta el siglo IV, ¿sí? Doctrinas cristológicas se fueron a definir ya en el siglo IV, V, VI, posterior. Podemos decir que, bueno, por ser tardíos son falsos o no debemos creerlo. O sea, no, así no piensa el cristianismo. El cristianismo va con un desarrollo paulatino, ¿sí? Entonces, bueno, que no les metan gato por liebre, ¿no? Como hacen estos personajes que buscan engañar. Y bueno, aquí les presenté a César Vidal, ¿no? Pero también hay otro personaje, ¿sí? Que quizás algunos de ustedes conocen, ¿verdad? Se le conoce más por el teólogo no responde, ¿sí? Porque se le han hecho cuestionamientos y no responde. Entonces, vamos a ver un video donde este teólogo hace una afirmación y un erudito protestante que se le reconoce por su objetividad, ¿sí? Que es Justo L. González, le da una respuesta, ¿sí? Prácticamente directa, ¿sí? Claro, yo lo tomé de su libro, ¿no? Del libro de este erudito protestante, Justo L. González. Para el protestante, ellos van a tomar lo que quieran, rechazar lo que no les gusta, siempre va a ser así, ¿no? Vamos a ver este video. De hecho, está aquí en el canal, ¿no? De hecho, aquí en el canal lo publiqué como un shorts, pero aquí los voy a compartir para ustedes. Gran problema de saber si realmente Pedro estuvo en Roma, ya que no hay base bíblica para afirmarlo, y este artículo de Fe Romana no depende más que de ciertos testimonios históricos que parten de fuentes muy oscuras, de interpretaciones a ciertas expresiones y finalmente de leyendas tardías y apócrifas. De todas estas... Fíjense, eso es lo que afirma el teólogo no responde, ¿no? De que, bueno, no tenemos evidencia que Pedro estuvo en Roma, que son cuestiones oscuras, ¿sí? Y este discurso lo repiten los seguidores de él, lo repiten los anticatólicos, lo repiten los protestantes que pues escuchan simplemente esto. Pero yo les invito a leer a historiadores serios, a eruditos serios, ¿sí? Personas que no se les conoce por su anticatolicismo, sino por su erudición, ¿sí? Por su trabajo académico, ¿no? Y en este caso, aquí yo lo contrarresto con Justo L. González, ¿sí? Que, bueno, quien no sepa quién es Justo L. González, es historiador, teólogo y escritor cubano, ¿sí? Tenemos que considerar también no solamente la academia católica, sino la academia protestante, porque de allí también se puede sacar mucho contenido bueno, ¿sí? Nosotros no negamos lo bueno que exista en la academia protestante, siempre que obviamente no vaya en contra de lo que el magisterio de la academia católica enseñe o defina, ¿no? Entonces, fíjense lo que responde, ¿sí? Justo L. González. Y finalmente de leyendas tardías y apócrifas. De todas estas tradiciones, probablemente la que es más difícil de poner en duda es la que afirma que Pedro estuvo en Roma y que sufrió el martirio en esa ciudad durante la persecución de Nerón. Este hecho encuentra testimonios fehacientes en varios escritores cristianos de fines del siglo I y de todo el siglo II, y por lo tanto ha de ser aceptado como históricamente cierto. Además, todo parece indicar que la Babilonia a que se refiere Primera de Pedro 5:13 es Roma, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan, como dice el apóstol. Ahí está. Un erudito dándole cátedra a un anticatólico, ¿sí? Y no les sorprenda, ¿no?, que vaya a salir luego el teólogo no responde con un video citando cantidad de eruditos que según él le dan la razón, ¿sí? Porque eso es lo que acostumbra a hacer. Aunque por allí le tengo una sorpresa, ¿no?, con un video que me dedicó por un video que yo le hice donde él parece que se ofendió, ¿no?, porque estaba eufórico en ese video. Lo que hizo fue hacer más ad hominem que en realidad replicar, ¿no? Ah, Cruz está por allí. Saludos, Cruz.
y a Margarita, y bueno, todos los que se van conectando. Pero sí, así suele ser el anticatólico, sobre todo. Es una pena, ¿no? Porque por un momento se consideraba alguien serio, ¿sí? A este personaje, al teólogo no responde, pero comenzó a juntarse con ciertos personajes que, bueno, ustedes ya sabrán, y se perdió, ¿no? Se perdió totalmente la seriedad, o sea, no, ya ni siquiera se le puede considerar alguien serio, alguien digno para tratar, ¿no? Porque aquí les comparto solamente este video porque, bueno, fue un video que hice hace tiempo del debate que tuvo Néstor con Rigo y quedó ese pequeño short, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes vean cómo piensan los anticatólicos, ¿sí? Porque yo distingo el protestante del anticatólico. Para que los protestantes no digan, bueno, me estás llamando anticatólico. No. Una cosa son los anticatólicos, otra cosa son los protestantes. Pero que existen protestantes anticatólicos, pues sí los hay, ¿no? Así como existen católicos antiprotestantes, ¿sí? Para que no salgan después, ah, sí, pero existen los católicos antiprotestantes. Sí, yo mismo los he denunciado, yo mismo he hablado con ellos. Y risoriamente, los anticatólicos a mí me acusan de ser antiprotestante, ¿no? Pero bueno, ellos solamente buscan eso, ¿no? Tratar de justificar sus acciones. Pero bien, tenemos entonces dos pastores protestantes, ¿verdad?, que niegan que Pedro fue el primer obispo de Roma, que fue el Papa, y tenemos a un erudito protestante como Vidal, y tenemos a el teólogo no responde, que niegan hasta que Pedro estuvo en Roma. Ya vimos que, bueno, el erudito protestante Justo L. González les da una respuesta muy completa a César Vidal y a Néstor Díaz. Pero vamos a ver qué piensan los ortodoxos, ¿no? Porque siempre que un católico trata con un protestante, bueno, o no siempre, sino algunas veces, el protestante, sobre todo el anticatólico, va a recurrir a la carta, pero es que los ortodoxos no creen lo mismo que ustedes. Pero es que los ortodoxos también tienen diferencias. Ellos tienen sucesión apostólica, pero no creen lo mismo que ustedes. Sí, pero ¿de qué les sirve eso? Si el protestante se hiciera ortodoxo, le encuentro sentido a su argumento. Pero si simplemente lo va a usar para excusarse, pues es irrisorio, ¿no? Entonces, voy a presentar aquí un video también de un ortodoxo, ¿no? A ver si lo encuentro. Ok, aquí está. Tenemos, en primer lugar, que la Iglesia de Roma es fundada por Pedro y Pablo y es entre el año 64 y 67 que Pedro es el primer obispo de la ciudad de Roma. Uy, ¿qué está diciendo este teólogo o este sacerdote ortodoxo? Vamos a escucharlo otra vez. Les repito, este es un sacerdote ortodoxo, no es católico romano, para que no salgan los protestantes con eso de que solamente lo creemos los católicos romanos o los católicos en comunión con el obispo de Roma. No, este es un sacerdote ortodoxo y escuchen bien lo que está diciendo. Tenemos, en primer lugar, que la Iglesia de Roma es fundada por Pedro y Pablo. ¿Qué creen los ortodoxos? Que la iglesia de Roma es fundada por Pedro y Pablo, ¿sí? Pero hay que entender que el fundada no es en el sentido de que, bueno, ellos crean la iglesia allí, ¿no? Sino que ellos predican, evangelizan, ¿verdad?, en Roma. Por eso se les conoce como los pilares de Roma, los apóstoles de Roma, ¿sí? Sigue diciendo este padre ortodoxo. Y es entre el año 64 y 67 que Pedro es el primer obispo de la ciudad de Roma. Entonces, ¿quién es el primer obispo de la ciudad de Roma? Según este sacerdote ortodoxo, Pedro. Repito, no lo está diciendo un católico romano, lo está diciendo un ortodoxo oriental. No se cierren a esta realidad.
los amigos protestantes o los amigos anticatólicos, ¿sí? Consideren esto y investiguen, verifiquen. No se queden con lo que les dice el teólogo, no responde, con lo que les dice César Vidal, con lo que les dicen ciertos youtubers anticatólicos, ¿no? O sea, conozcan la historia del cristianismo. Después asume, se le designa como patriarca de Occidente y más tarde patriarca de la Iglesia Latina. Antes que la fundación del patriarcado de Roma es, por ejemplo, el patriarcado de Antioquía. Patriarcado de Antioquía. Eso justamente es lo que yo les mencioné hace rato. O sea, San Pedro, antes de ser el obispo en Roma, fue el obispo en Antioquía, ¿sí? Por eso es que hablamos de sedes petrinas, que serían Antioquía, Alejandría y Roma, ¿sí? Pero ¿cuál es la más alta sede? Roma, ¿sí? Porque allí sufrió el martirio Pedro. Así lo creía el cristianismo, así lo cree el cristianismo. A menos que usted hable, bueno, con un anticatólico y le va a negar todo esto, ¿no? Fue fundado por San Pedro, pero no entre el año 64 y 67, como Roma, sino en el año 44. Eso sí que hay documentación histórica. Esto es historia. Lo de Roma no está documentado históricamente. Es algo que pertenece a la tradición de la Iglesia. Pero hoy en día yo diría que prácticamente nadie discute que San Pedro fue el primer obispo, primer patriarca de Roma y más tarde de Occidente. Bueno, parece ser que este padre ortodoxo, de verdad que está dando unas buenas enseñanzas, no conoce, ¿no?, a estos youtubers anticatólicos que sí andan negando esto, andan negando esta realidad, ¿verdad?, de lo que podemos aceptar parte del cristianismo, ¿no? Y eso llama mucho la atención. Pero fíjense también lo que nos dice cierto youtuber anticatólico. Vamos a escucharlo, ¿no? Y no sé si los protestantes que estén viendo este video estarán de acuerdo. Vamos a ver. No tenían problema en reconocer que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro. A ver. De hecho, las iglesias no tenían problema en reconocer que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro. Todavía. De hecho, vamos a escuchar otra vez. Disculpen la voz distorsionada, pero bueno, es que ya saben cómo son, no les gusta denunciar los videos. A ver, vamos a ver. De hecho, las iglesias no tenían problema en reconocer que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro. De hecho, las iglesias no tenían problema en reconocer que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro. ¿Sí saben quién lo está afirmando, no? Un reconocido youtuber anticatólico. Vamos de nuevo. De hecho, las iglesias no tenían problema en reconocer que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro. Todavía después del cisma de Oriente, las iglesias orientales seguían diciendo que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro y se referían a él como el Coliseo de los apóstoles. De hecho, las iglesias no tenían problema en reconocer que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro. Todavía después del cisma de Oriente, las iglesias orientales seguían diciendo que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro y se referían a él como el Coliseo de los apóstoles. O sea, antes del cisma y después del cisma, se reconocía al obispo de Roma como sucesor de San Pedro. Pero ¿por qué razón se le reconoce como sucesor de San Pedro? Porque se reconoce a San Pedro como el primer obispo. O sea, sentido común, ¿no? O sea, es tan sencillo de comprenderlo. Pero bueno, ser anticatólico es contradecirte, es negar lo que dijiste, cambiar de opinión, ¿sí? Porque según pues, los protestantes, ellos tienen libertad para
rechazar lo que dijeron antes, criticar, cuestionarse, ¿no? Bueno, por eso vemos que están tan divididos, ¿no? Pero vamos a escuchar una vez más, porque de verdad que llama mucho la atención esta afirmación que a muchos anticatólicos no les va a caer bien, ¿no? De hecho, las iglesias no tenían problema en reconocer que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro. Todavía después del cisma de Oriente, las iglesias orientales seguían diciendo que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro y se referían. Y todavía se sigue diciendo, el obispo de Roma es el sucesor de San Pedro. Ergo, San Pedro fue el primer obispo de Roma. O sea, ¿cuál es la parte que no se entiende? ¿Cuál es la parte allí que no se quiere entender? Ahora, vamos a escuchar otra vez al teólogo, bueno, al sacerdote ortodoxo, ¿no? Porque de verdad que está muy interesante lo que dice. Tenemos, en primer lugar, que la Iglesia de Roma es fundada por Pedro y Pablo, y es entre el año 64 y 67 que Pedro es el primer obispo de la ciudad de Roma. Eso lo creemos los cristianos, el cristianismo. ¿Quiénes les gusta rechazar esta idea? Los anticatólicos. Porque hasta hay protestantes que reconocen que Pedro fue el primer obispo de Roma. Lo que les cuesta luego aceptar es que, bueno, hay que reconocer la autoridad del Papa, la autoridad universal, etc. Y vamos a ver también esto, ¿no? O sea, la lista de los primeros obispos de Roma se reconoce por tener a San Pedro, ¿sí?, como el primer obispo de Roma, ¿no? Tenemos a San Pedro, luego Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío I, Aniceto, Sótero, Eleuterio, Víctor, Seferino, Calixto. ¿Verdad? Calixto, bueno, uno de los pastores que presentamos allí dice que Calixto fue el primer papa, ¿no? Urbano I, Ponciano, Antero, Fabián, ¿sí? Y así podríamos continuar hasta el actual papa, ¿no?, que es nuestro papa Francisco, ¿sí? Ahora, hay algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Y es que por lo menos el protestantismo y ciertos eruditos católicos, ¿no?, que buscan negar el episcopado monárquico, dicen que, bueno, los primeros obispos de Roma o las primeras iglesias no tenían un obispado monárquico, es decir, un solo obispo que dirigiera la iglesia, sino que eran diversos obispos que gobernaban una iglesia, ¿sí? Muchos sacan a relucir la carta del Papa Clemente a los Corintios, cuando él habla y se expresa en plural, ¿no? Pero yo digo, o sea, ¿qué tan difícil es entender que podían existir varios obispos, pero solamente uno era el sucesor de San Pedro, en el sentido de ser el obispo de Roma, ¿sí?, tal cual como lo tenemos ahora? O sea, no sé si ustedes sepan, pero en el Vaticano hay varios obispos de Roma, pero solamente uno es el sucesor de San Pedro, el que cuenta con el ministerio del papado, que es el Papa Francisco. Se nos dio, bueno, en estos tiempos, esta cuestión del Papa emérito, ¿no? Por la renuncia del Papa Benedicto, teníamos entonces el Papa Benedicto XVI, que había renunciado, y teníamos el Papa Francisco, el Papa reinante. Entonces, obviamente, al Papa Benedicto se le seguía llamando Papa, ¿sí? Pero para no confundirlo con el Papa reinante, él decidió llamarse Papa emérito, ¿sí?
Porque emérito se les llama a aquellos obispos que pues ya terminan su tiempo, ¿no?, en el ministerio, o son jubilados, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero en este caso se dio esta particularidad, ¿no?, con el Papa Benedicto XVI. Entonces surge esta cuestión del Papa emérito, que para muchos fue de confusión. Claro, y dado también el hecho de que habían personas que decían que el auténtico Papa o el verdadero Papa era Benedicto y no Francisco, por ese rechazo que tienen hacia el Papa Francisco, que bueno, ese rechazo lo vemos todavía muy latente. Lamentablemente hay hermanos que siguen cayendo en este error, ¿no?, de comenzar, ¿no?, a cuestionar todo lo que venga por parte del Papa Francisco. Pero hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Y es que el mismo Papa Benedicto reconocía que había un solo Papa y era Francisco. O sea, estas declaraciones del Papa Benedicto XVI fueron como un balde de agua fría para aquellos benevacantistas, ¿no? Porque ese fue un término que se les dio. Porque creían que el verdadero Papa era Benedicto XVI. ¿Qué sucede cuando muere el Papa Benedicto XVI? Los que creían que Benedicto era el auténtico Papa se convierten en sedevacantistas, porque no reconocen al Papa Francisco como el auténtico, el verdadero Papa, el Papa reinante. Y yo se los dije a varias personas, ¿no?, porque no los puedo ni siquiera considerar amigos, porque ya ellos tampoco ni siquiera me consideran amigos, dado estas diferencias. Pero yo les decía, ¿qué va a pasar cuando muere el Papa Benedicto? ¿Qué va a pasar cuando muere el Papa Benedicto? Y dicen, bueno, se va a hacer un cónclave, se va a elegir otro Papa. Pero yo les pregunto, ¿eso se hizo? ¿Eso se dio? No, porque ya teníamos un Papa. Que ciertos grupos, ciertas sectas elijan a un personaje y le llamen Papa es otra cosa. Pero para la Iglesia Católica, ya el Papa reinante es el Papa Francisco. Con lo bueno, con lo malo, es el Papa reinante, ¿sí? Y debemos estar sujetos a él, en obediencia a él, por ser el sucesor actual de San Pedro. Pero bueno, aquí está el punto al que quería llegar, que es el caso de los obispos auxiliares en Roma, ¿sí? Que esto es algo que pues no se tiene muy presente por muchas personas. Pero el caso de los obispos auxiliares de Roma se remontan a tiempos apostólicos, ¿sí? Así, Lino y Cleto fueron vicarios o auxiliares de San Pedro en Roma. Anianus de San Marcos de Alejandría. Alejandro de Narciso, con 116 años, de Jerusalén. San Gregorio Teólogo fue auxiliar en las funciones episcopales de San Gregorio, obispo de Nacianzo. San Agustín, coadjutor de Valerio de Hipona, así como los obispos rurales corepiscopos, que habían sido consagrados obispos. Hubo muchos en Oriente desde el tercer hasta el séptimo siglo y en Occidente del octavo al 10. Y muchos obispos exiliados que en Occidente actuaban como auxiliares de obispos diocesanos, incluso hasta la época de las leyes clementinas, ¿sí? O sea, actualmente en la Iglesia Católica hay 5 obispos auxiliares de Roma, que son Benonian Varus, Ricardo Lamba, Daniel Salera, Baldassare Reina y Michel di Tolbe, ¿sí? Porque un punto que mencionan los protestantes, los anticatólicos, es que Pedro era papa, pero cuando Pedro vivía, todavía estaba Lino, todavía estaba Cleto, ¿no? Entonces, ellos empiezan a cuestionar eso. O sea, pero el papa no se elige después, o vamos a decir, el sucesor del papa se elige después de que muere ¿no? Pero no, o sea, eso es caer en un anacronismo, ¿sí? O sea, la iglesia se va desarrollando a través de la historia, va tomando su forma. O sea, no podemos decir que la forma como estaba la iglesia en el siglo I es la misma forma como está la iglesia en el siglo XXI, ¿sí? Eso sería caer en un anacronismo. Porque la iglesia poco a poco se fue desarrollando
digamos, la forma como se iba a presentar para el mundo, ¿sí? O se iba a ir organizando. Porque un claro ejemplo, o sea, durante 4 siglos los cristianos eran perseguidos, ¿no? No se tenía la libertad de culto, la cual cambia con la libertad que da Constantino, ¿no? Con el edicto de Milán y luego con el edicto de Tesalónica, que obviamente se convierte en religión oficial del imperio. Entonces, estos datos son buenos tenerlos para el momento de entender, ¿sí? O de responder a aquellas posibles objeciones que presenten ciertas personas. Y repito, no solamente protestantes, no solamente anticatólicos, sino algunos católicos que caen presa de estas ideas. Por eso cuando a mí me dicen, mira, que tal erudito dijo esto, que negó esto, y yo digo, ajá, está bien, puede negarlo, puede decir lo que quiera, pero la realidad es lo que la iglesia ha dicho, lo que la iglesia define. O sea, un teólogo no define la enseñanza, no define la doctrina. Un teólogo tiene que estar sujeto a la enseñanza, a la doctrina definida por el magisterio. O sea, esto es algo clave, ¿no? Ahora, vamos a ver también esta cita, ¿no? De San Agustín de Hipona, ¿verdad? Un santo que es patrimonio, vamos a decir así, tanto de católicos, protestantes y ortodoxos. ¿Sí? Porque hay protestantes que también reconocen lo que dijo, hizo San Agustín de Hipona. De hecho, prácticamente Lutero y Calvino basaban gran parte de su teología en San Agustín. Aunque claro, cuando ya lo que decía San Agustín no iba acorde a lo que estos creían, decían que no, ¿verdad? Eran allí en esa parte selectivos, ¿no? Pero vamos a leer qué nos dice San Agustín, ¿sí? Alguien, repito, que es aceptado y reconocido por protestantes, católicos y ortodoxos. O sea, es de patrimonio de estas 3 ramas del cristianismo, ¿no? Si se quiere ver así. Dice en su carta 53.2, si vamos a considerar el orden de los obispos que se van sucediendo, más cierta y consideradamente empezaremos a contar desde Pedro, figura de toda la iglesia, a quien dijo el Señor, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la vencerán. O sea, aquí San Agustín suena muy católico, ¿no? O sea, está refiriéndose al texto de Mateo 16, al que recurrimos nosotros los católicos para explicarle a los protestantes que Cristo fundó solamente una iglesia y que la fundó sobre Pedro, ¿sí? Aunque si queremos ser más explícitos sobre la fe confesada por Pedro, sí, pero no se desliga la fe de la persona que lo está confesando, en este caso Pedro. Entonces, llama mucho la atención, ¿no? Aquí. Luego dice, a Pedro sucedieron Lino, Clemente, Anacleto, Evaristo, Sixto, Telésforo, Higinio, Aniceto, Pío, Sótero, Alejandro, Víctor, Seferino, Calixto, Urbano, Pontiano, Antero, Fabián, Cornelio, Lucio, Esteban, Sixto, Dionisio, Félix, Eutiquiano, Cayo, Marcelo, Eusebio, Melquiades, Silvestre, Marco, Julio, Liberio, Dámaso, Ciricio, Anastasio. En este orden de sucesión no se encuentra ningún obispo donatista. Y aquí yo lo llevaría también a lo actual, ¿no? En este orden de sucesión no se encuentra ningún obispo protestante, no se encuentra ningún obispo luterano, no se encuentra ningún obispo calvinista, no se encuentra ningún obispo pentecostal. Y así, o sea, cambia la palabra donatista por algún grupo protestante, ¿sí? Y va a tener el mismo sentido el texto de San Agustín. Lo dice, solo recientemente enviaron de improviso una persona ordenada que con unos pocos africanos se ganó en Roma el apelativo de montenses o cuxupitas, ¿sí?
Este es del año 400 después de Cristo, carta 53:2. O sea, ¿por qué el protestante se cierra los ojos ante esto? ¿Por qué siguen negando que existe una sucesión apostólica? ¿Por qué inventan esa idea de que la sucesión es de doctrina? ¿Sí? Pero no es una sucesión de los apóstoles, no es una sucesión de la autoridad que se va transmitiendo, ¿sí? Porque esa es una de las cosas que dicen. No, la sucesión fue de doctrina, pero no una sucesión de personas, una sucesión apostólica. Porque me causa risa que cuando uno les habla de sucesión apostólica, ellos dicen, bueno, pero entonces los obispos son otros apóstoles, pero Cristo instituyó nada más 12 apóstoles. O sea, se crea allí un 8, como decimos aquí en Venezuela. Se enredan completamente. O sea, no logran entender que cuando decimos sucesión apostólica, es que aquellos que suceden a los apóstoles tienen la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles, ¿sí? Para seguir llevando el mensaje de Cristo y seguir cumpliendo con la misión de la iglesia. Eso es lo que se quiere decir cuando se habla de sucesión apostólica. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en la sucesión apostólica, sobre todo para comprender cuando una Eucaristía es válida, ¿sí? Cuando una misa es válida, es porque el que está celebrando, consagrando, es un ministro con sucesión apostólica, ¿sí? Y en este caso están los sacerdotes católicos, los obispos católicos, y por allí algunos dicen que hay algunos protestantes, ¿no? Pero realmente eso es complicarse allí. La realidad es que los que tenemos garantía que tienen sucesión apostólica son los obispos católicos, los sacerdotes católicos, y lo más importante, para que sea una Eucaristía válida y lícita, que esté en comunión plena con la iglesia. Y aquí voy a mencionar esto, que esto ha hecho que varios se desuscriban del canal, ¿no? Pero tengo que decirlo. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X tiene una Eucaristía válida, pero ilícita, porque no está en comunión plena con la iglesia. Le pedimos a Dios, le pedimos a ellos que vuelvan a la comunión plena con la iglesia, ¿sí? Para que su Eucaristía, sus sacramentos, no solamente sean válidos, porque ellos tienen la sucesión apostólica, sino que también sean lícitos, ¿sí? Y para eso tienen que estar en comunión plena con el Papa, con el Obispo de Roma. Pero como ustedes saben, la mayoría solamente les gusta es criticar o atacar al Papa Francisco o al Concilio Vaticano II, ¿sí? A ver, aquí tengo también otra cita, la de San Ireneo de León. Yo creo que es una de las más conocidas, ¿no? Este es contra los herejes, libro 3, ¿verdad? Libro 3, 2 al 3. Dice: pero como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todos conocidas, la de la iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Repito, para entender qué significa iglesia fundada y constituida, se refiere a que ellos fueron los que evangelizaron en Roma. De hecho, esto lo reconoce la cristiandad completa, ¿no? Por eso se le da tanto valor, tanta importancia a San Pedro y San Pablo en Roma. Sigue diciendo: constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada. Romanos 1:8. A los hombres por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros. Nuevamente vemos la sucesión apostólica, ¿sí? Lo que negaba el pastor que presentamos al principio, ¿verdad? Que no existe ni siquiera rastro de la sucesión apostólica. Será que él no lo ha encontrado, ¿no? Pero si él comienza a estudiar un poco la historia del cristianismo, se va a topar con esta realidad. Lo dice: luego de haber fundado y edificado la iglesia, los beatos apóstoles entregaron el servicio del episcopado a Lino. A este Lino lo recuerda Pablo en sus cartas a Timoteo, 2 Timoteo 4:21. Anacleto lo sucedió,
Después de él, en tercer lugar, desde los apóstoles, Clemente heredó el episcopado. A Clemente sucedió Evaristo, a Evaristo Alejandro, y luego Sexto, a partir de los apóstoles, fue constituido Sixto. Enseguida, Telésforo, el cual también sufrió gloriosamente el martirio, siguió Higinio, después Pío, después Aniceto. Habiendo Sótero sucedido a Aniceto, en este momento, Eleuterio tiene el 12º lugar desde los apóstoles. Por este orden y sucesión ha llegado hasta nosotros la tradición que inició de los apóstoles, y esto muestra plenamente que la única y misma fe vivificadora que viene de los apóstoles ha sido conservada y transmitida en la iglesia hasta hoy. ¿Sí? San Irineo creo que ya es muy claro, ¿sí?, respecto a la sucesión apostólica y sobre todo a la sucesión de la Iglesia de Roma. ¿Y por qué habla específicamente de la Iglesia de Roma? Porque era la más antigua, la que tenía más autoridad, ¿sí?, la que estaba por encima de las demás iglesias, en el sentido de que Pedro era el primer obispo de allí, ¿sí? Eso es lo que debemos tener presente al momento de tratar de entender esto, ¿sí? Porque si no, pues vamos a quizás fabricar muñecos de paja. Y eso es lo que yo noto que hacen protestantes cuando tratan este tema. Porque lo hacen ya desde un prejuicio de rechazar todo lo que venga a confirmar la Iglesia Católica. Por eso siempre ellos van a recurrir al hecho de que, bueno, sí, era la Iglesia Católica, pero no la Iglesia Católica Romana. Bueno, aquí le estamos refutando. O sea, era la Iglesia Católica de Roma, ¿sí?, donde San Pedro fue el primer obispo. Ya vimos a San Agustín, ya vimos a San Irineo, ¿verdad? Pero vamos a continuar aquí. Vamos a leer ahora San Octato de Milevis, ¿sí? San Octato de Milevis también fue, vamos a decir, un padre de la iglesia que hizo mucho énfasis en la autoridad del obispo de Roma. ¿Sí? Esto se le va a complicar al protestante que niegue la autoridad de la iglesia de Roma. Dice San Octato de Milevis en su libro 2.4 del año 360. Fíjense que esto es antes de la carta de San Agustín. Dice: no puedes negar que sabes que primero en la ciudad de Roma, Pedro fue quien recibió la cátedra episcopal, en la cual se sentó Pedro, el jefe de todos los apóstoles. Por esta razón se le llamó Cefas, para que en esta única cátedra la unidad sea preservada por todos, para que los otros apóstoles no reclamen cada uno para sí cátedras separadas. Aquí se le está dando una respuesta a aquellos que dicen que, bueno, había muchas iglesias. No, era una sola iglesia, ¿sí? Una sola iglesia católica, una sola iglesia universal que estaba unida o en comunión con el obispo de Roma. Dice: entonces, en la única cátedra, que es el primero de los dones, Pedro fue el primero en sentarse. A Pedro le sucedió Linus, a Linus le sucedió Clemente, a Clemente Anacleto, a Anacleto Evaristo, a Evaristo Sixto, a Sixto Telésforo, a Telésforo Higinio, a Higinio Aniceto, a Aniceto Pío, a Pío Sótero, a Sótero Alejandro, a Alejandro Víctor, a Víctor Cefirino, a Cefirino Calixto, a Calixto Urbano, a Urbano Ponciano, a Ponciano Antero, a Antero Fabián, a Fabián Cornelio, a Cornelio Lucio, a Lucio Esteban, a Esteban Sixto, a Sixto Dionisio, a Dionisio Félix, a Félix Marcelino, a Marcelino Eusebio, a Eusebio Melquiades, a Melquiades Silvestre, a Silvestre Marcos, a Marcos Julio, a Julio Liberio, a Liberio Damaso, a Damaso Ciricio, quien hoy es nuestro colega, con quien el mundo entero, a través de la correspondencia de cartas de paz, está de acuerdo en un solo vínculo de comunión. Ahora, y esta sí es una pregunta a todos los que no son católicos. Tú puedes mostrar el origen de tu cátedra, tú que deseas reclamar la Santa Iglesia para ti, ¿sí? Porque recordemos que aquí San Octato está hablando con donatistas, ¿verdad? Que era una secta que, bueno, después se terminó convirtiendo en una herejía.
¿sí? Los donatistas. ¿Qué sucede entonces con esto? O sea, cuando se crea un grupo cismático, algunos teólogos dicen que eso inmediatamente es herejía, ¿no? Ahora en el derecho canónico distinguimos entre cisma, herejía y apostasía. Pero anteriormente el cisma ya se consideraba herejía en sí. De hecho, hay testimonios de papas que ya califican a los cismáticos de herejes. Por eso yo siempre hago énfasis, cuidado con caer en el cisma, con promover el cisma, perdón, porque eso es igual a estar cayendo en herejía, ¿sí? Que podríamos decir que sería herejía material si no la niegan pertinazmente, ya si la niegan pertinazmente sería herejía formal, ¿sí? Pero aquí San Octato le está dando una respuesta contundente a aquellos que niegan que Pedro fue el primer obispo de Roma o que la iglesia de Roma era otra iglesia aparte de todas las demás iglesias, que cada una tenía su autoridad. No. San Octato es muy claro, ¿sí? En esta única cátedra, la unidad sea preservada por todo. Por eso yo cuando hablo con un protestante, yo le digo, el obispo de Roma es el centro de unidad visible del cristianismo. ¿Y en qué me baso yo? En este texto de San Octato de Milevis, ¿sí? Y bueno, no solamente en San Octato, ¿no? Podría citarle cantidad de textos de los padres de la iglesia, de los concilios, ¿verdad? Que confirman esta realidad. Pero aquí no voy a presentar muchos datos en sí, ¿sí? Porque se podría presentar muchas cosas y bueno, nos llevaría varias horas. Pero yo aquí quiero presentarles lo puntual, o sea, lo que les ayuda a entender por qué San Pedro es reconocido como el primer obispo de Roma. Más allá que salga algún pseudo historiador a decir, no, que no, Pedro no fue el primer obispo de Roma, que el primer obispo fue tal persona. No. Vamos a basarnos en lo que el cristianismo ha creído, ¿sí? En lo que el cristianismo ha transmitido. Y recuerden que cuando yo hablo de cristianismo, yo hablo es de ese cristianismo histórico, o sea, del primer milenio del cristianismo. Y ahí solamente vamos a encontrar católicos y ortodoxos, pero que estábamos en unidad. Bueno, aunque habían pequeños cismas, por decirlo de alguna manera, pero la división grande, formal, ya vino a ser en el año 1054, bueno, posterior al año 1054, ¿verdad? Que ahí es donde ya se origina lo que se conoce como las iglesias ortodoxas y la iglesia católica, que muchos dicen la iglesia católica romana, ¿no? Pero para nosotros es la iglesia católica, porque como dice San Octato de Milevis, allí se conserva la unidad de la cátedra, o en esa cátedra se conserva la unidad episcopal. De hecho, decía San Roberto Belarmino, ¿no? Que todos los obispos, no solamente los obispos de Roma, sino todos los obispos vienen por la sucesión de San Pedro, ¿sí? Pero bueno, no he visto comentarios de protestantes, o no sé si los hermanos moderadores han bloqueado algunos, porque sí quisiera que hicieran sus preguntas los protestantes, o sea, que aprovecharan y tratar de ayudarles, ¿no? Tratar de ayudarles a responder esas dudas. Veo que Jacqueline está por allí comentando cada papa, ¿no? La lista del año, eso está muy, muy bueno, ¿no? Dice Sonia Riz, ¿vas a explicar un poco lo que pasó con Honorio? Lo que pasa es que el caso del Papa Honorio lo estamos preparando, por eso no hemos hecho el programa, lo estamos preparando muy completo. Sí, vamos a presentar las pruebas puntuales, los documentos, estamos tratando de conseguirlos en sus lenguas originales, entonces eso nos ha llevado tiempo, ¿sí? Porque hay mucha información, realmente hay mucha desinformación, está disponible para muchos la desinformación sobre el caso del Papa Honorio, pero la información real, rotunda, oye, hay que buscarla muy detalladamente, ¿no? En determinados lugares. Entonces, eso nos ha estado quitando tiempo allí, ¿no? Pero ese programa, pues lo vamos a hacer.
Y bueno, no sé si hay más preguntas, ¿sí? Ya que los protestantes, qué raro, ¿no? Que no quisieron llegar aquí a hacer sus preguntas. Pero seguramente les va a llegar los mensajes a ciertos youtubers y van a hacer sus videos refutando, respondiendo. Y bueno, ya me lo espero, ya me imagino con qué van a salir, porque son muy predecibles. He escuchado a varios protestantes que afirman que con Honorio se perdió la secuencia predicada. No, para nada. Para nada. Eso es no comprender el ministerio del papado o la sucesión apostólica. El hermano Dilfredo, saludos. Dice, hermano, yo estuve en un diálogo con protestantes sobre el papado. Centré mi posición en Mateo 16, 18 y exégesis. Ellos se centraron en que yo tenía que demostrar que Pedro estuvo en Roma. En realidad ni siquiera depende si Pedro estuvo en Roma o no el papado. No. Depende de la autoridad que tuvo Pedro y que la delegó a su sucesor. De eso depende el papado. ¿Sí? Porque hubo un momento donde el papado no estaba en Roma, estaba en Aviñón, ¿sí? En Francia. Y de hecho esto fue lo que hizo que Santa Catalina de Siena le escribiera al Papa y le dijera, oye, no, tienen que volver a Roma. Sí, porque se reconocía a Roma como el centro del cristianismo. Dice, yo no sé por qué se preocupan si Pedro estuvo en Roma, igual los protestantes necios seguirán como protestantes, así la historia diga que Pedro estuvo en Roma. Sí, es que dado el descubrimiento que se hizo en el siglo pasado por Margarita Guarducci, ¿no? Una arqueóloga que descubrió los huesos de Pedro abajo del altar del Vaticano, salieron los protestantes con teorías de que no, que habían unos franciscanos que habían encontrado la tumba de Pedro, pero en Jerusalén, o sea, cuando eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sí? No hay ni un solo testimonio que diga que Pedro murió en Jerusalén. Y si lo tienen, bueno, yo no lo conozco. Pero la mayoría de testimonios históricos señalan que Pedro murió en Roma. Y la arqueología confirmó que los huesos de Pedro estaban en Roma. Y como dice el padre Jorge Loring, que, bueno, Dios lo tenga en su santa gloria, todos los papas han dicho misa sobre los huesos de San Pedro. ¿Sí? O sea, en el Vaticano, en el altar del Vaticano. Dice el señor Jan, los ortodoxos sustentan que Pedro estuvo en Antioquía. Sí, y también reconocen que Pedro estuvo en Roma, ¿no? De hecho, presentamos aquí un padre ortodoxo. Dice, he oído que Pedro estuvo en Roma más de 25 años. Bueno, fíjate que hay estudios, ¿sí? Que se han hecho donde un erudito católico demuestra, o sea, que Pedro sí estuvo 25 años en Roma. Pero esto más que todo se debe a un comentario que hizo San Jerónimo, ¿sí? Esta idea de que Pedro estuvo en Roma 25 años, pero ha sido cuestionada también a lo largo de la historia. Pero es indiferente, o sea, si fueron 25, si fueron 30, lo importante es que Pedro estuvo en Roma y esto es reconocido en consenso unánime, ¿no? Sin importar la cantidad de tiempo, ¿sí? A ver, dice el fandom del fútbol, ¿cómo sabían que eran los huesos de San Pedro? Por la inscripción que encontraron, ¿no? Hay un libro, ¿no? Hay un libro sobre eso. Vamos a ver si lo logro encontrar aquí rápido para compartirse. Y bueno, vi que el hermano Dilfredo también estaba preguntando. A ver. Claro, el libro está en italiano. No sé si hay una versión en español, pero el libro está en italiano. Ah, bueno, que también está en inglés, por lo que veo aquí. Este es el libro. A ver, se lo comparto. Fíjense. La tumba de San Pedro, ¿no? Los nuevos descubrimientos en las Sagradas Grutas del Vaticano. Margarita Guarducci. Sí, para el hermano Dilfredo que estaba preguntando, pues así se llama
la arqueóloga. Y bueno, vamos a traducir aquí qué nos dice la descripción. Dice, el libro que fue noticia en primera plana, descripciones de un lugar venerado por los cristianos del siglo I. La evidencia visible de tal veneración es el tema de este libro fascinante, que describe los antiguos epígrafes y la tumba del apóstol Pedro. ¿Sí? Allí pueden buscar ese libro, bueno, está en inglés, yo lo había encontrado era en italiano, pero ese libro les ayuda, ¿no?, para tratar este tema. Dice el idólatra Rivel, ¿es verdad que Jesús se le apareció a Pedro y este le preguntó ¿dónde va, Señor? Y Jesús respondió, a Roma, allí donde tú no quieres ir, y en ese momento Pedro fue a Roma. Bueno, eso es un dato que está en los libros apócrifos, ¿no? Y por lo tanto no lo tomamos vamos a decir, como dato en sí, sino como una tradición piadosa. Gracias, Sonia, gracias. A ver si... Perdón, no había sido respondido todavía. Dilfredo habla italiano. Dice, señor Jan, ¿qué tienen en común el protestante y la calculadora? Que a la calculadora le pones un 0 y empieza a fallar, presentando el principio de esto en Roma y empieza... Muy bueno, muy bueno. Dice Sonia, sí, eres un gran estudioso, aplicado y entendido apologeta. Gracias, hermano. De verdad que se aprecian tus palabras y yo, como siempre, lo que les pido es sus oraciones. ¿Sí? Las oraciones, de verdad, ayudan bastante. De hecho, tenemos una comunidad en WhatsApp donde, bueno, ellos se enteraron de lo que había pasado, ¿no? Les pedí que oraran mucho por mí y, bueno, sus oraciones obviamente fueron escuchadas. Y yo les pido a ustedes eso, ¿no? Que me apoyen con sus oraciones. Más allá de si pueden apoyar también al ministerio de forma económica o material, ¿no? Porque recuerden que, bueno, queremos ir mejorando, ¿sí? Queremos ir mejorando para las transmisiones, para las enseñanzas, o también, bueno, para poder conseguir, voy a decir, el dinero para poder ir a evangelizar a otros lugares donde se nos llama, ¿no? Todo eso. Entonces, bueno, con su apoyo económico, pues también nos ayudan bastante para seguir llevando estas enseñanzas a muchos lugares. Dice Houston, ¿algún libro sobre el primado petrino? Gracias. Oye, el mejor que está actualmente es el de Eric Ibarra, pero en inglés. En español, bueno, yo estaba escribiendo el mío, pero como les digo, perdí otra vez toda esa información. Donde trato de mostrar todo eso, o trataba de mostrar todos estos datos que poco se mencionan. Pero bueno, me toca empezar desde cero. Pero el de Eric Ibarra, ese lo pueden encontrar en Amazon. Y es de los mejores sobre el tema. Se los comparto. A ver, aquí a continuación, a ver. ¿Sí? Un libro sobre el primado petrino, sobre el papado, que recomiendo porque es de los más actuales, de los más completos, es del 2022, es este. Tiene respuestas tanto a las objeciones protestantes, ortodoxas, de ciertos historiadores católicos, y lo mejor es que se basa en argumentos de libros de protestantes y de libros de ortodoxos y de católicos. ¿Sí? Muy, muy completo este libro de Eric Ibarra. Se los recomiendo. Bueno, aunque es algo costoso. Sí, es algo costoso porque miren nada más cuántas páginas. 792 páginas. Sí, pero vale la pena. Vale la pena este libro. Dice Antonio, buscando sobre el oficio petrino, encontré que en la iglesia primitiva a todos los obispos se les llamaba papa. Entonces mi pregunta es, ¿a partir de cuándo se le llamó papa exclusivo al sucesor? Bueno, realmente el título de papa, o sea, significa padre, ¿no? De hecho, todavía llamamos padre a los sacerdotes, ¿sí? De papa se le daba a los obispos, no solamente al obispo de Roma. ¿Qué sucede?
en un determinado momento, para Occidente, es decir, para la Iglesia Latina, el título se queda limitado o exclusivo para el obispo de Roma, para distinguir de los demás obispos. Pero en Oriente todavía hay obispos que se les sigue llamando papa, ¿sí? Pero eso es, o sea, no afecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo decía, es irrelevante, pero en realidad no es que sea irrelevante, sino que no afecta en sí el ministerio petrino, ¿sí? Porque nosotros llamamos papas para identificar y distinguir al obispo de Roma, el que tiene la sucesión de Pedro, el sucesor actual de Pedro, de los otros obispos, ¿sí? Simplemente. Pero de hecho el Papa Francisco, si no me equivoco, o el Papa Benedicto, se reunió con el Papa Taguadros, algo así, ¿no? que es un obispo ortodoxo. Sí, disculpen allí, pero yo para los nombres soy malísimo y para recordar, pues, mucho más. Por eso, bueno, todavía sigo, como les digo, me duele lo del Facebook porque allí tenía todos estos datos. Pero ahí les doy como la idea, ¿no? Para que ustedes sigan investigando. Dice, ¿hay algo oficial para ello? Oficial, o sea, ¿en qué sentido? Lo que hay es que entender que nosotros usamos el término papa para referirnos al obispo de Roma, el actual sucesor de San Pedro, el papa reinante. Pero como te digo, en el caso del Papa Benedicto, que había renunciado y se escogió el Papa Francisco, entonces habían los dos papas, sí, pero uno era el Papa reinante y el otro se le llamó el Papa emérito, ¿no? Pero fue un caso, bueno, particular. Manuel dice, una pregunta, ¿el que es o no en Roma hace que tenga autoridad jurídica por sobre todos los obispos? No entiendo, dice, ¿el que es o no en Roma? O el que esté, creo que se refiere a eso, ¿no? El que esté o no en Roma hace que tenga autoridad jurídica por sobre todos los obispos. Hay que entender que la autoridad del Papa es una autoridad jurisdiccional sobre la Iglesia, en el sentido de que el Papa, o no se pueden tomar decisiones sin que el Papa las apruebe. Y ya esto se veía desde el siglo IV, siglo V. Tenemos testimonios de esto. De hecho, con el mismo canon bíblico se tuvo que ratificar por el obispo de Roma. Y así ha pasado con todas las doctrinas definidas por el cristianismo. Tiene que aprobarlas el obispo de Roma. Aún más, para que un concilio sea considerado ecuménico, tiene que ser aprobado por el obispo de Roma. Allí está clara la autoridad jurídica, jurisdiccional del obispo de Roma por sobre todos los obispos en ese sentido, ¿sí? En ese sentido. Dice Manuel, entonces Pedro mandaba por sobre todos. Depende cómo lo entiendas. O sea, el mandar por sobre todos, de que los otros no tomaban decisiones, no. ¿Sí? No hay que ver al Papa como un dictador tampoco. ¿Sí? Hay que verlo como el capitán. Recuerdo que esta analogía la dio el padre Luis Toro, si no me equivoco, que es como el capitán de un equipo de algún deporte, vamos a decir, de básquet, ¿sí? De baloncesto. O sea, el capitán está a la cabeza, el capitán guía, ordena, pero no es que les va a estar diciendo todo a cada uno, ¿no? Simplemente los va a guiar, los va a orientar. O sea, ¿qué va a hacer el obispo de Roma? Confirmar en la fe, ¿sí? Lo dice el mismo Nuevo Testamento, ¿no? O sea, el obispo de Roma o San Pedro le toca apacentar a las ovejas, ¿sí? Apacentar el rebaño, guiarlo, darle alimento. Este es el papel del obispo de Roma, confirmar en la fe a sus hermanos. Ese es el papel o la misión que tiene el obispo de Roma, la misma que tenía Pedro, ¿sí? Dice, señoría, son obras en general, obras de fe, obras de misericordia. Obviamente que las obras de fe las hace cuando tienes fe, las de misericordia las hace cuando entiendes que las haces por amor. Sí. Pero bueno, no sé si eliminaron algunos comentarios interesantes. Hugo dice, tengo citas de eruditos ortodoxos planteando que Pedro y sus sucesores tenían jurisdicciones. Sí, yo también tenía un material así, pero
Me toca buscarlo de nuevo. Me toca volver a buscar toda esa información. De verdad que es una lástima. Pero bueno, espero que esta información les haya servido. Y para el protestante sincero, pues sigue investigando, siga buscando, sigue indagando. No se queden con lo que les dicen ciertos youtubers anticatólicos. Pero de verdad me interesaba dialogar con algún protestante sobre este tema, pero pues no llegó ninguno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Dice Sonia, gracias, muchas gracias, Rita, te bendigo grandemente, te encomiendo y pido a Dios que sigas creciendo en academia y sabiduría, ánimo siempre, todo es para el crecimiento y se sabe aprovechar. Claro, gracias, Sonia, de verdad que sí. Muchas gracias por tus palabras y bueno, sigamos orando los unos por los otros, ¿no? A ver, señor Jan dice, si los ortodoxos quieren dejar el cisma y se unen a la iglesia, ¿todos sus santos serían considerados santos en nuestra iglesia? Buena pregunta. De hecho, hay santos en común, ¿no? Hay santos en común entre católicos y ortodoxos. Y de hecho, bueno, hay mártires que no son católicos y son aceptados por la Iglesia Católica. Pero bueno, es que no hay... Fíjense Manuel a quien menciona, a Gabriel Asaf. Si ustedes saben quién es Gabriel Asaf, un personaje que una vez le dimos la oportunidad aquí en el canal, no supo aprovecharla y simplemente, bueno, ahora anda por allí desatado, ¿no? Entonces yo le doy oportunidades a las personas que saben comportarse. Y en este caso, Asaf no sabe comportarse. Todos pudieron darse cuenta en ese diálogo. No, Manuel, con Asaf la verdad no vale la pena. Quizás hay otro protestante que hasta puede tener hasta más conocimiento, porque Asaf no demostró ni siquiera dominio del tema. Se basaba solamente en un libro y eso fue lo que se le complicó, ¿no? Y por eso se frustró en ciertos momentos. Yo prefiero tratar con personas que sí conozcan del tema y que, digamos, sepan mantener la calma, sepan comportarse. Pero youtubers protestantes, muy poco. Hay algunos que sí he invitado, de hecho aquí dialogué con un hermano luterano y todo bien, ¿no? Pero hay otros que son muy anticatólicos y no vale la pena. No vale la pena porque no están abiertos al diálogo. A ver, dice... Señor Jan, por ejemplo, los ortodoxos consideran a Constantino como santo y nosotros no. No solamente los ortodoxos, me parece que los católicos de rito bizantino también. Pues recuerda que ellos tienen su propio canon de santos también. Dice Fercho, caray, qué casualidad que la única vez que Pedro visitó Roma lo mataron. No fue la primera vez o la única vez que Pedro visitó Roma lo mataron, no. De hecho, como habíamos dicho al principio, hace rato, se dice que fueron 25 años, o pueden haber sido más o menos, ¿sí? Pero no es que estuvo continuamente en Roma, no. De hecho, esto responde a la típica objeción de que cuando Pablo escribe a los romanos, no saluda a Pedro. Bueno, en ese momento Pedro no estaba. No quiere decir que en ningún momento lo estuvo. O sea, simple lógica, ¿no? Dice Augusto, ¿has dialogado, conversado con ortodoxos? Sí, con ortodoxos y con pseudo-ortodoxos, ¿sí? Porque también hay los ortodoxos anticatólicos y se les conoce más como pseudo-ortodoxos. Sí, ese mismo Asaf. Exacto, todos pusieron like, dice Sonia. Bueno, yo creo que ya vamos a ir terminando. A ver. Dice Fercho, ¿qué? Señor Jan, saludos respetuosos. ¿Sabe la historia de la visita de Pedro a Roma? La ley en fuentes extrabíblicas católicas. Y lo mencionamos, ¿no? A ver. Dice, en verdad imagínese a Pedro morir por un disparo en la cabeza apenas pisó Roma.
Dice Fercho, qué raro porque Ríos es muy respetuoso, pero qué raro que recuerdes que bloquea y se enoja, pero se te olvida su nombre. Dice River, qué casualidad que el motivo de la visita de Pedro a Roma fue ver a Pedro prisionero. No entiendo. No entiendo el comentario. Gabriel Cuete Asaf. Pues sí, así quedó, ¿no? Dice Jacqueline, yo era protestante, andaba acá de metiche. Bueno, hermano, yo creo que ya vamos a ir terminando. Sí, espero que les haya gustado esta enseñanza. De verdad tenía más para mostrarles, o quería mostrarles más, pero perdí toda esa información. Me toca buscarla otra vez. Sí. Pero bueno, creo que con esto que les compartí les va a servir, ¿no? Para tener ya fundamento al momento de hablar. Y recuerden que nosotros no somos sola escritura, o sea, nosotros no basamos solamente en lo escrito, nosotros nos basamos en la palabra de Dios que se transmitió de forma oral y escrita, ¿sí? No caigan en ese error de querer demostrar todo con la escritura, no. Podemos demostrar, fundamentar los principios, lo que creemos, ¿sí? Pero no es obligatorio hacerlo. Bueno, hermanos, entonces será hasta otra oportunidad. Que Dios me los bendiga. Nos vemos.